Hablaré de algunos de esos episodios y circunstancias, claro está, sino a tratar de ver en eso su singularidad como poeta, cómo se va formando su vivencia y su conciencia sobre el acto creador y cómo de su obra se va desprendiendo, configurando, revelando una personalidad mítica o una persona poética, es decir, y aquí tomo las palabras de María Fernanda Palacios en su presentación de los cuadernos de Malte, en la traducción de Yolanda Stephens, es cómo se va desprendiendo de la obra de Rilke una imagen creada, fabulada por esa obra. Bien, aquí estamos. Ok. Los restos de Rainer María Rilke descansan en una pequeña aldea en el sur de Suiza, la última patria de adopción del poeta. Rilke muere el 29 de diciembre de 1926, enfermo de leucemia, en el sanatorio de Valmont, sobre el lago de Ginebra, tras 4 semanas de sufrimiento atroz. Sobre su tumba hay una piedra tallada con un epitafio que más o menos, hasta donde las traducciones alcanzan, dice así: rosa o pura contradicción, delicia de no ser el sueño de nadie bajo tantos párpados, rosa, contradicción pura, placer de no ser el sueño de nadie entre tantos párpados. Son 2 traducciones. En su testamento del 27 de octubre de 1925, Rilke dispuso que estos versos fuesen el epitafio, grabado sobre su tumba. Se trata de un poema enigmático sobre el que se han escrito muchos comentarios e interpretaciones. Voy a leerles un pequeño fragmento del comentario de Otto Bollnow en su libro sobre Rilke, que llamó mi atención. Les leo: la rosa es el puro ademán que no viene de nadie ni se dirige a nadie. Es el puro movimiento hacia lo abierto. En su esplendor, la rosa anuncia ya su ocaso. Pero hay más. La rosa crece desde los muertos, se alimenta desde los muertos. Es este un tema viejo en nuestro autor, en una narración que aparece en una página del diario del 27 de septiembre de 1900. Rilke habla de cómo 2 rosas colocadas sobre los ojos de un muerto comenzaron de pronto a crecer y a abrirse. En un fragmento en prosa titulado Cementerio, perteneciente al cuaderno de Musot, leemos: hay un último gusto a vida en estas tumbas, y las abejas encuentran en la boca de las flores una casi palabra que se calla, o flores prisioneras de nuestros instintos de felicidad, volvéis a nosotros con nuestros muertos en las venas.
La rosa, continúa Volnov, portadora en sus venas de nuestros muertos, simboliza tal vez la unidad del ámbito que abarca a los vivos y a los muertos. En esta rosa de jardín, unos pétalos cubren a otros. Conforme se va acercando a su ocaso, en su sueño, se van desprendiendo sus pétalos. Pero debajo de cada pétalo, de cada párpado, aparece otro. Debajo de los párpados de esa hermosa durmiente no hay un ojo, sino otro párpado. La rosa es ella solo sueño, el sueño de nadie. Si releemos este poema con atención, vamos a releerlo otra vez. Rosa, oh pura contradicción, delicia de no ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. Rosa, contradicción pura, placer de no ser el sueño de nadie entre tantos párpados. Vemos cómo en este brevísimo poema se crea una dimensión en la que todo se mezcla y entreteje. Todo se vuelve relación, como diría Baudelaire, correspondencia enigmática, sin perder cada cosa su singularidad. Los pétalos son pétalos, con su color, con su ligereza, y los párpados son párpados, con su carnosidad, en la pesadez del sueño. De pronto, por obra de la poesía, los pétalos son párpados y la rosa sueño. Sueño de nadie, se deshace, se desmaterializa, se desvanece la rosa, el soñador, pero a la vez esa contradicción pura es síntesis, delicia o placer, belleza. Vamos atrás. Sobre esta lápida está grabado también un escudo nobiliario que vemos a la derecha, que Rilke heredó de su abuelo y que en su testamento también mandó a esculpir sobre la lápida. Se trata de una leyenda familiar según la cual descendía por parte del padre de una línea de oficiales procedentes de la nobleza carintia. Las investigaciones genealógicas que se han hecho no han podido acreditar esto, más bien han descubierto una filiación menos gloriosa. Los antepasados paternos eran pequeños propietarios rurales, campesinos del norte y noroeste de Bohemia. Sus antepasados maternos pertenecían a la burguesía de Praga. La leyenda familiar surgió por una confusión entre dos genealogías de Rilke. Vamos a leer ahora una nota redactada por Rilke en 1896, a sus 21 años, a petición del editor del Diccionario de Poetas y Prosistas Alemanes del siglo XIX, y un brevísimo fragmento de una carta a su amiga Ellen Key, la amiga sueca a quien Rilke dedicó las historias del buen Dios. Leo con ustedes algunas palabras sobre mí.
Desciendo, si doy crédito, a viejas tradiciones de una familia de muy antigua nobleza carintiana. Entre mis antepasados no figuran escritores ni universitarios. La vocación de escribir no la he heredado de mi padre ni de mi madre, aunque ella tenga talento poético, sino de sufrimientos prematuros y de una amarga experiencia. A los 10 años abandoné la casa natal arrasada por las disensiones. Durante más de 5 años he padecido bajo el régimen odioso de la educación militar para concluir al cabo de 3 años y al precio de esfuerzos inauditos los 8 años de colegio con buenos resultados, aunque no para mi salud, que sale quebrantada. En una carta a Ellen Key de 1903, sí, mi familia es antigua. Ya en 1376 formaba parte de la más rancia nobleza carintiana. Pasé mi infancia en Praga, en un apartamento mezquino y triste. La unión de mis padres se había marchitado ya cuando yo nací. En estas notas están ya los puntos esenciales de la infancia y de la adolescencia de Rilke, la ilusión de vivir bajo la tutela de antepasados nobles, la sensación de ser el último retoño, la imagen de una familia en decadencia que terminaba en él, en esa mezquindad y tristeza del apartamento que no hogar en que pasó su infancia, la vocación de escribir vinculada con el sufrimiento, la experiencia militar, la fragilidad de su salud. René, Karl, Wilhelm, Johann, Joseph, María, Rilke. El nombre Rainer aparece solo en los libros posteriores a 1899. Nació en Praga el 4 de diciembre de 1875, en mitad de la noche, y fue 7mesino. Su padre, Joseph Rilke, era un militar que por razones de salud, una enfermedad de la garganta recurrente, había tenido que convertirse en un funcionario civil, en inspector de los ferrocarriles de Bohemia. Su madre, Sofía Fia Enz, procedía de una familia de industriales de Praga y era una mujer bastante particular. Por un lado, con una cierta sensibilidad artística, había escrito y publicado poemas y una serie de aforismos en un librito. Por otro lado, con una inclinación a la vida mundana, con pretensiones aristocráticas. Rilke cuenta que los obligaba a vivir en una apariencia de riqueza que no tenía nada que ver con la modesta realidad de la familia. Antes de nacer René, había muerto una hija llamada como la madre, Sofía, Sophie. Ella no se pudo conformar, hubiese preferido una segunda hija y obligó a René, en francés, renacido, a vestirse de niña hasta que cumplió 5 años, hasta que entró en el colegio, lo educó como una niña. Aquí, en el álbum, lo tenemos como una niña retratado. Vemos en la segunda y en la cuarta foto, sobre todo, con sus vestidos de niña. En los cuadernos
de Malte, esa suerte de iniciación de novela en la que, como dice María Fernanda, Rilke elabora más que su biografía, su mitología, reinventa su historia familiar. Hay un pasaje que refiere a esto. Dice: recordábamos una época en la cual mamá deseaba que yo fuese una niña y no ese muchachito que, Dios mío, era preciso que fuera. Lo había adivinado no sé cómo y a veces me había venido la idea de golpear por la tarde a la puerta de mamá. Cuando ella preguntaba quién estaba allí, me gustaba responderle Sofía, con una voz baja que adelgazaba tan bien que me hacía cosquillas en la garganta. Y cuando entraba, con mi pequeña bata de mangas remangadas, que se parecía casi a una bata de niña, era simplemente Sofía, la pequeña Sofía de mamá que se afanaba en el aseo y a quien su mamá debía hacerle una trenza a fin de que no hubiese ninguna confusión con el ruin Malte, si es que alguna vez volvía. El ruin René fue además un niño muy enfermizo. La primera niñez del poeta está marcada por enfermedades reales e imaginarias. La madre cultiva esa delicadeza física y espiritual del hijo, lo mete en la cama con el menor malestar para cuidarlo con una solicitud extrema. Alentado por ella ya desde la escuela primaria, Rilke dibuja, escribe versos, pero la relación con la madre fue siempre muy problemática, fundamentalmente porque la señora Rilke acaba por dejar a su marido y a su hijo único de 9 años para instalarse en Viena y vivir a la sombra de la corte vienesa. En una carta a Lu Andrea Salomé, del 15 de abril de 1904, Rilke tiene 29 años, le habla de la madre como una mujer extraviada, irreal, sin conexión con nada, sin vínculo que la una a nada, vacía ella misma, como un vestido fantasmal y horripilante. Les leo un fragmento de esa carta. Dice: y pensar que sin embargo soy su hijo, que en esa pared descolorida que no forma parte de nada, en algún sitio u otro apenas reconocible, una puerta empapelada, según una traducción, no sé qué tapiz apenas reconocible, según otra traducción, que fue el lugar por donde entré al mundo, si es que semejante entrada puede llevar al mundo. Fíjense en lo fuerte y desgarrador de esta imagen, en la sensación de no tener origen, de venir de algo irreal, vacío, fantasmal. Entrar al mundo a través de una puerta empapelada o de un país que apenas se puede, de un tapiz, perdón, que apenas se puede reconocer en una pared descolorida. Fíjense en el desamparo, en la orfandad que hay en este fragmento. Según Eustaquio Barjau, uno de los biógrafos estudiosos de Rilke, quizás de aquí la búsqueda continua de Rilke de protección femenina que atraviesa la vida del poeta, la otra cara de la medalla que aparece en los cuadernos de Malte y en las elegías, la imagen de la madre como una bellísima figura tutelar que calma y protege del caos, de la noche,
de los terrores infantiles. Por el lado del padre, probablemente con el fin de alejarlo de la influencia de la madre, con el fin de resolver su propia frustración militar, lo envía a los 11 años a una escuela preparatoria militar, St. Pölten, donde Rilke estudiará 4 años, de 1886 a 1890, y luego un año más, hasta 1891, en la Academia Superior Militar. Me van a perdonar a lo largo de toda esta sesión mi pronunciación alemana, supongo que Merisch Weiskirchen. Es decir, entre sus 11 y sus 16 años, vamos a imaginarlo, ¿verdad? Entre esta edad y esta, Rilke sufre los estragos de una educación no apropiada a su naturaleza. Los instructores eran oficiales y suboficiales que trataban como soldados a estos niños. Se levantaban a las 4 de la mañana a marchar, debían destacarse en natación, gimnasia, esgrima. De estos años, Rilke hablará toda su vida como de una época siniestra. Dirá que pasó 4 años con la cabeza debajo del agua. Lo calificó como un abecedario de horrores. En una carta destinada al escritor Ludwig Ganghofer del 16 de abril de 1897, le dice que su infancia fue la infancia de un corazón profundamente solitario, indefenso, que sufre después de un mimo malsano por parte de la madre, la experiencia de una brutalidad, de una hostilidad desprovista de sentido. Rilke llegó a equiparar estos años de su vida con el infierno de Dante, con la casa de los muertos de Dostoyevsky. Fueron años, decía, de los que salió extenuado y maltratado física y espiritualmente, y en los que le arrebataron para siempre la mitad de sus fuerzas. A este régimen, dice Rilke, que debe la fragilidad de su salud física que lo acompañará toda su vida. De hecho, sale de la escuela militar a los 16 años con la autorización de su padre a causa de un estado enfermizo, persistente, dolores de cabeza y fiebre que lo obligaban a pasar varios días en la enfermería, donde comienza a escribir sus poemas. No obstante, en la última carta al joven poeta Franz Xaver Capus, de las cartas al joven poeta tan conocidas, cuando al final lo felicita porque éste ha terminado su carrera militar, le dice que se alegra de que haya elegido esa existencia sólida, que se haya dedicado a esa profesión que exige una dedicación despierta y que está más cerca del arte allí, en esa situación real, que en esos irreales oficios semiartísticos que, reflejando una proximidad al arte, niegan en la práctica la existencia de todo arte y lo atacan, como hacen el periodismo y la crítica y 3/4 partes de eso que se llama y quiere llamarse literatura. Me alegro, dice,
de que haya superado el peligro de caer allí y esté de un modo u otro en una realidad áspera. En diversas anotaciones a lo largo de su vida, lo vamos a ver hoy en el diario florentino, Rilke previene y se previene de esos irreales oficios semiartísticos, de una vivencia superficial, estereotipada, irreal del hecho poético. Con todo, pese al sufrimiento de estos años, Rilke fue más piadoso, más compasivo, con la preocupación y temor del padre por el futuro del hijo que con la madre. Vamos a leer un pequeño fragmento de un manuscrito que fue publicado póstumamente, una historia de juventud. Eva Altraghi, creo que está por aquí está, sí. Dice: mi madre, ¿quiere usted decir sí, eso ya lo han afirmado muchos, usted sabe, mi madre está enferma. Seguramente lo habrá oído decir, aunque aquí evitan pronunciar su nombre. Ella abandonó a mi padre, está de viaje. Tiene de sobra todo lo que necesita para viajar, incluso amor. Hace mucho que no sé nada de ella, porque hace un año que ya no nos escribimos. Pero estoy seguro de que entre dos estaciones cuenta en el vagón. Mi hijo es poeta. Pausa. Sí. Y también mi padre. Es un hombre notable, le quiero mucho, es muy distinguido, tiene un corazón de oro, pero la gente le pregunta qué es su hijo y entonces él se avergüenza y se queda perdido. ¿Qué va a decir uno? ¿Solo poeta? Eso es simplemente risible. Aunque fuera posible, no es una posición. No produce nada. No se pertenece a ninguna clase. No se tienen derechos pasivos, en una palabra, no se está en relación con la vida. Por eso no se puede apoyar tal cosa y decir bien y amén a nada. El señor Joseph Rilke no comprendió nunca la vocación poética de su hijo, siempre pensó que era una influencia de la madre, pero cuando vio que ese interés no desaparecía con el tiempo, que era algo más que una fantasía de adolescente, lo que sobrevino fue la preocupación, en palabras de Rilke, una preocupación conmovedora por el futuro del hijo. Cada vez le mandaba a Rilke, cada mes le mandaba a Rilke una pequeña cantidad de dinero hasta donde su sueldo alcanzaba, incluso al Rilke adulto, hasta su muerte. Bien, voy a pasar un poco al ras por el periodo que va de 1892 a 1897, que es el año en que quisiera detenerme. Voy a pasar un poco al ras, digo, entre los 17 y 22 años de Rilke. Creo que podemos imaginarlo así. Las fotos que consigo, casi ninguna tiene una precisión en las fechas, pero bueno, más o menos uno lo va imaginando. ¿Me siguen bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe, muy bien. Ok, perfecto. Perfecto, un poema, profe. Un poema completo del comienzo. Gracias. Bueno.
Ok. A sus 17 años, Rilke ingresa en la Academia Comercial de Linz, en la que estudia poco menos de un año. Vuelve a Praga, encuentra que su padre no tiene en ese momento modo de ayudarlo en sus estudios, ni manera aún de alojarlo. Se refugia en casa de unas tías. Entre 1892 y 1895 completa sus estudios de educación media, obtiene el título de bachiller, se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad de Praga para el semestre de invierno, sigue un primer curso en la Facultad de Filosofía, toma materias de literatura, historia del arte, se cambia al cabo de 6 meses a la Facultad de Derecho, que también deja 6 meses más tarde. Esta inestabilidad académica lo va a acompañar permanentemente. En estos primeros años, Rilke publica un libro tras otro, sus poemarios juveniles. Entre sus 19 y sus 22 años llegó a publicar 5 libros de poemas, relatos, obras de teatro. Luego va a reconocer siempre la precipitación con la que publicó estas primeras obras, las va a repudiar casi todas. En una de sus últimas cartas escribió que esta había sido la única época de su vida en la que no se había esforzado por la plena consecución de su trabajo, sino que tras impulsos de corto aliento se dirigía ya en busca del aplauso. En septiembre de 1896 abandona Praga, ciudad a la que no volverá más que de modo esporádico, parte para Múnich, comienza aquí, y quiero citar un fragmento de María Fernanda Palacios, su conocida existencia errante, el largo trabajo silencioso y sin meta del hijo pródigo que habitaba en él. A partir de entonces su vocación se confunde con la necesidad de fundar un espacio propio, de hallar o construir una patria solo suya que aplacara su creciente y angustiosa sensación de vivir en un mundo ajeno. Hasta su muerte, Rilke vivió permanentemente invitado y cambiando continuamente de residencia. Ahora estamos en Múnich. Durante 2 semestres estudia en la universidad, descubre a Jacobsen, novelista danés, que ejerció sobre él un influjo muy fuerte, descubre a Maeterlinck, escribe obras de teatro. En mayo de 1897 se produce el encuentro con Lu Andrea Salomé, una intelectual y escritora de origen francés, hija de un general ruso del ejército del zar y madre alemana. Ella estaba casada, era 14 años mayor que él, había sido amiga de Nietzsche y de Paul Ricoeur, luego será colaboradora de Freud. Con ella comienza una intensa y apasionada relación que dura hasta 1900, pero incluso después de su separación, Lu Andrea Salomé continuó siendo su confidente, amiga, pilar, hasta la muerte del poeta. La correspondencia entre Lu y Rilke abarca todos los periodos de la existencia del poeta. 1897 marca para Rilke un cambio radical en su vida. Decide cambiar su nombre, René, por Rainer.
René pasó a ser para el poeta el símbolo de un yo antiguo, llamaba a René el otro. Abandona Múnich para seguir a Lou, se instala en Berlín, se inscribe en la universidad, siempre interesado en estudiar historia del arte, sobre todo historia del arte italiano, pero otra vez no asiste regularmente a clases, tanto como asiste a las galerías, a las tertulias literarias. En abril de 1898 viaja a Florencia, donde permanece durante un mes. Escribe allí un diario para Lou, dedicado a Lou, que es el diario florentino, de esas anotaciones que contienen su recorrido por palacios, fuentes, jardines, patios, museos, claustros. He traído unas pocas notas para leerlas aquí con ustedes, para que podamos ver cómo va surgiendo, cómo va formándose la mirada del poeta, ese aprender a ver. Tenemos aquí nuestra primera nota. Dice Rilke: una guía de Italia que tuviera por objeto enseñar el arte de gustar plenamente estas obras no debiera contener más que una sola palabra y un solo consejo. Mira. Aquel que posee cierta cultura ha de poder salir del paso con esta indicación. Hay toda una serie de conocimientos que no podrá adquirir y apenas adivinará si tal obra es la última manera de un artista o si en tal otra se manifiesta la amplia factura del maestro, pero reconocerá una profusión de voluntad y energía. Y más agradecido. Voy a leer de corrido la próxima nota. Esta falsa educación artística ha deformado todas las ideas. El artista es una especie de tía que debe representar ante sus sobrinos y sobrinas, el buen público, una farsa dominical, su obra. Pinta un cuadro o modela una estatua. ¿Y por qué? Dios mío, simplemente para agradar a Pedro o a Pablo, a quienes no les interesa de ninguna manera, para facilitar su digestión con esa buena idea y permitirles decorar su habitación con esa obra complaciente. De este modo quisiera el público que fuera el artista. De ahí el temor de los filisteos en presencia de todo aquello que el arte pueda representar de penoso, triste o trágico, de ardiente y excesivo, de espantoso y temible, de todo lo cual su existencia está saturada. De ahí el gusto por la serena indiferencia, lo fácil, lo inofensivo, lo frívolo, lo picante, en una palabra, por ese arte de filisteos, para uso de filisteos, que puede disfrutarse como de una siesta o de un cigarro. Yo no sé a ustedes, a mí la lectura de estos fragmentos me pone los pelos de punta, me hace pensar en el peligro de lo complaciente en el arte, en la relación entre el artista y el público, en el peligro para el artista de volverse, de convertirse en esa especie de tía dominical que busca agradar el gusto del público. Me pregunto
con Rilke, en qué medida el arte tiene que ver y tiene que tener que ver con eso penoso, triste o trágico, ardiente y excesivo, espantoso y temible de la existencia humana, y en qué medida su contacto con eso, su indagación con eso, exponerse a eso, le da, como dice Rilke, una voluntad y una energía, la posibilidad de tocar, de conmover, de despertar el alma, de dejarnos vulnerables, de ponernos en jaque, de ser el hacha, ¿no?, de Kafka, de poner a prueba verdades que teníamos por sabidas, de arrancarnos de alguna manera de lo que tenemos la certeza de poseer o conocer. Queda abierta, ¿no? Estas son notas que abro también a la consideración de ustedes. Aquí hay otra nota sobre la soledad. Dice: sabed pues que el arte es el medio que para realizarse tienen los apartados, los solitarios. Sabed pues que el arte es un camino hacia la libertad. Todos nosotros hemos nacido aherrojados. Este o aquel olvida sus cadenas haciéndolas platear o dorar, pero nosotros queremos romperlas, no con fea y salvaje brutalidad, sino dejándolas mientras crecemos, ¿no? Esta posibilidad de transformación, de una vida nueva que Rilke siempre vio en el arte. La sesión pasada no me dio chance de traer, por ejemplo, las reflexiones de Leonardo sobre la soledad del artista. Leonardo decía que para poder estudiar y guardar en la memoria lo que el artista tenía delante de sus ojos, el pintor necesitaba estar solo. Y decía, si necesita compañía, tiene que buscarla en su estudio. También Rilke, en sus cartas al joven poeta, le dará una única fórmula para la creación. Le dice solo esto: la soledad interior, gran soledad interior. Entrar en sí, no encontrarse con nadie durante horas y horas. Eso es lo que se debe lograr. Estar solo como cuando de niño, cuando los mayores andaban por ahí, enredados en cosas que parecían importantes y grandes. El próximo fragmento, que también tiene que ver con la soledad, me fascina. Dice: el camino que conduce al verdadero valor de toda obra pasa por la soledad. Encerrarse 2 o 3 días con un libro, un cuadro o una canción. Aprender a conocer sus costumbres, buscar sus particularidades, ganar su confianza, merecer su fe, comulgar con él mediante un sufrimiento, un sueño, una nostalgia. No sé, ustedes, yo siento aquí la autenticidad de la relación de Rilke con el arte, con la pintura, con la música, con la poesía, su necesidad de conectarse con algo vivo y de ver lo vivo, ¿no?, en el arte. Vamos a nuestro último fragmento. Dice: por eso, el camino del artista debe ser el siguiente: salvar, ya va, no, salvar, pero es que aquí esto me corta.
salvar obstáculo tras obstáculo y construir peldaño sobre peldaño hasta que finalmente pueda ver en sí mismo. Fíjense, otra vez llegamos a la mirada y fíjense cómo es esta mirada. El camino del artista debe ser el siguiente: salvar obstáculo tras obstáculo y construir peldaño sobre peldaño hasta que finalmente pueda ver en sí mismo. No con un mirar tenso, forzado, levantándose en puntas de pie, pueden ver la imagen, sino tranquila y claramente, como si contemplara un paisaje. Ver dentro de sí mismo, no con un mirar tenso, forzado, en puntas de pie, sino tranquila y claramente, como si contemplara un paisaje. Después de este retorno así, un dulce gozo le invade. Su vida es una creación y ya no necesita de las cosas exteriores. Está lejos y el espacio de la madurez se halla en él. El último fragmento, mira, yo creí que haría apreciaciones originales sobre Botticelli o Miguel Ángel. Y no vuelvo sino con un conocimiento, el de mí mismo. Pero esta es la buena nueva. Aunque ellos crearon 10.000 veces Madonas y santos, y aunque algunos llevaron hábitos de monje y pintaron de rodillas, y aunque esas Madonas cumplan milagros aún en nuestros días, nunca tuvieron más que una fe, una sola religión los enardeció, la búsqueda de sí mismos. Sus mayores arrebatos eran los descubrimientos que hacían en su propio interior. Temblando, temblando, los alzaban a la luz, y como entonces la luz estaba llena de Dios, era Él quien recibía sus ofrendas. Este fragmento me hace recordar el fragmento sobre Leonardo, sobre el paisaje que leímos la clase pasada, el paisaje que está detrás de la Mona Lisa, ese paisaje que Rilke ve como enteramente paisaje, realidad objetiva, dice, es todo lo que está ante el hombre, naturaleza que ha surgido, bosque virgen, lejano, extraño, pero también experiencia interior, una experiencia de una profundidad y una tristeza casi indecibles, confesión, voz personal, imagen liberadora de nuestro destino. Ese paisaje de alguna manera es también o nos lleva a la estepa rusa. Aquí estamos. ¿Vamos bien? Profe, la interrumpo un minuto. Claro que sí. Esa reflexión de Rilke sobre el paisaje de la Gioconda, ¿en dónde está? En sus anotaciones sobre el paisaje en su cuaderno de Borsbere en 1902, que yo les voy a pasar mañana. Buenísimo. ¿Ok? Vale, gracias. Eso lo leímos al final de la clase pasada, fue justamente nuestro final de la clase. ¿Sí? Correcto. Buenísimo. Que es una maravilla, Rafa, porque en esa reflexión de Rilke prácticamente está su reflexión sobre Cézanne ya, ¿no? De 1902. Ahí está. Pero bueno, hablaremos de eso cuando Ya, lleguemos a Cézanne. ya me alimentaré de eso. Gracias, profe. Claro que sí. Okay. Bien. En abril de 1899, Rilke viaja a Rusia con
Luandrea Salomé y su marido van a Moscú, a San Petersburgo, conocen a Tolstoy, pasan 2 meses, regresan en junio. Entre los dos viajes median unos meses, casi un año, en los que se dedican al estudio del ruso, así como a la historia, la literatura, el arte rusos, con una pasión y una intensidad tales que una amiga de Lu, Frida von Bülow, que los tuvo como huéspedes en Turingia, dijo: no parece sino que se están preparando para un terrible examen. En mayo de 1900 vuelven a Rusia, permanecen allí hasta agosto, 3 meses, visitan museos, iglesias, viajan por el sur, visitan a Tolstoy, visitan las catacumbas de Kiev, acompañan las procesiones religiosas. Y yo quisiera llegar a Rusia con un poema de Armando Rojas Guardia, poeta venezolano recientemente fallecido, que capta, recrea, inventa ese momento en que Rilke pone los pies en la estación Kursky. Creo que la lectura de este poema puede acercarnos justamente al hallazgo que produce este viaje para Rilke, y además también es una ocasión de hacer un homenaje a Armando Rojas Guardia. El poema se titula El hallazgo y comienza con un epígrafe: oscuridad de la que yo desciendo, te amo más que a la llama. Vamos al poema de Armando. El verano maduro y estallante, estación Kursky. Ese viajero baja del tren infinitamente fatigado. Lo acompaña una mujer, sacerdotisa de este viaje ritual, inesperada vestal para el amante. Rusia se extiende en el silencio donde flota el polen. Arden en los ojos los parterres por tanta luz floreada, bulliciosa. Vibran el olor caro de la vida, su salvaje trama de colores, la esbeltez concreta de las formas. Lu camina, tan perfectos sus senos, como aquellas líneas translúcidas que a Rainer lo embriagaron hace meses en Florencia, ante el jardín de Botticelli. La claridad trae a la mente del viajero jirones de recuerdos italianos, el pesado esplendor, la danza sólida de un paisaje que gira sobre el eje, bien asentado en suelo cómodo. Pero ahora, ese pálido muchacho, al apearse en el andén, ya sabe algo más de sí mismo. No le importa la fragancia que lo envuelve como antes. Otro olor ha conocido, un aire nuevo que disuelve las cosas, las esfuma en un vacío sin polvo. Otro esplendor rozaron sus ojos entreabiertos a la ignota vastedad, a las estepas silenciosas y blancas del espíritu, donde el sol estruendoso se asordina y la noche congela los deseos hasta dejarlos transparentes. Sí, ha visto brocados centellantes a la luz de 1000 cirios y escuchado los vítores de Pascua, campanadas girando entre el oro y el incienso, pero transfiguraban lo invisible, lo que orea entre labios de abedules,
al roce del viento de las tundras, el oxígeno crudo convocándolo a defondar al cuerpo distraído. Luz se adelanta, saluda al anfitrión en la estación matutina y veraniega. Rainer cierra los ojos un momento, un segundo total, sin calendario. ¿Qué hallazgo es este? El poema de Armando nos dice que se trata de un aire nuevo que disuelve las cosas, otro esplendor, otra dimensión del tiempo, otra religiosidad. Quiero leer muy brevemente algunos fragmentos de las cartas de Rilke. Hay 2 fragmentos de sus cartas a Ellen Key de 1903, en donde dice que en el transcurso de mis 2 grandes viajes a este país, he sentido lo que es una patria. De alguna manera allí me sentía en mi casa, tal vez porque el tiempo, lo temporal es allí tan poco visible, porque el porvenir está siempre presente y porque cada hora fluye más cerca de la eternidad. Otro fragmento de carta le dice: cuando vine a Moscú por primera vez, todo me era conocido y familiar desde hacía largo tiempo. Era por Pascua. Me pareció que eso era como mi Pascua, mi primavera, mi buena nueva. Era la ciudad de mis recuerdos más antiguos y más profundos. Sin cesar veía campanas que me hacían señas. Ese era mi país. Un fragmento que cita Luandrea Salomé dice: se aprende esto. La tierra es grande, el agua es algo grande, es ante todo el cielo. Lo que hasta ahora vi era solamente una imagen de la tierra, del río y del mundo. Aquí todo es real. Me parece que he asistido al Génesis, pocas palabras para cuanto es, y las cosas a la medida del Dios Padre. Y quiero traerles también unas palabras de Luandrea Salomé. Dice: nuestros 2 viajes a Rusia fueron productos de la atracción cada vez mayor que Rusia ejercía sobre nosotros. Fueron para ambos una experiencia de especie extraordinaria. Para él, en relación con una irrupción de su actividad creadora, para la cual Rusia le ofrecía los símbolos adecuados, mientras él seguía todavía aprendiendo y estudiando el idioma. Para mí, simplemente, la embriaguez del reencuentro con la realidad rusa en toda su amplitud. Vamos a tratar, creo que esta es la parte más difícil de esta sesión, que siente, cuál es el hallazgo, qué es lo que le da Rusia a Rilke. Primero, una sensación de familiaridad. Rilke siente que ha llegado a su casa, a una suerte de país o de patria interior donde todo es real. Fíjense a lo largo de esta sesión su recelo por todo lo que es irreal en el arte y en la vida. Rilke sintió en Rusia, como dice María Fernanda, la revelación de una patria espiritual. El hallazgo de un paisaje interior en la estepa rusa, en su inmensidad, sus dimensiones, sus tonalidades,
en ese afuera Rilke ve lo que tiene adentro y le quitan toda dimensión de estrechez, dice en una de sus cartas. Dice que en Rusia descubrió lo indefinido, lo vago, lo auroral, lo sombrío. Dice que allí comienza para él la conversión hacia lo auténticamente propio. El hallazgo también de una hermandad entre la gente, de una profundidad espiritual que no conocía. Unos cuantos meses antes de morir, desde el sanatorio de Valmont, en una carta a una joven amiga en la que recorre épocas fundamentales de su vida, Rilke vuelve a recordar al final la experiencia rusa y le dice: lo decisivo fue Rusia, porque en los años 1899 y 1900 me abrió no solo un mundo que no admite comparación con nada, un mundo de inauditas dimensiones, sino por lo que allí se ofrecía de humano, me concedió la gracia de sentirme fraternalmente en medio de seres humanos, una experiencia de la que no se puede prescindir, para la cual, no obstante, como hijo único y casi sin trato humano real, hasta aquel momento yo no estaba preparado en absoluto. Rusia también le brinda a Rilke la revelación de la piedad, la ingenuidad de una fe, una forma de vivir la religión mucho más viva, menos dogmática. Descubre que Dios, como los habitantes de la estepa rusa, está en devenir, se transforma y crece y madura con el hombre. Ese Dios ya está también en el diario florentino, pero aquí siente de una manera más clara que la hora de Dios no ha llegado aún, que quizá la misión de los poetas y de los artistas es crearlo, crear la grandeza de ese Dios futuro, que no tiene que ver, claro está, en nada con el Dios de la tradición cristiana ni de cualquier otra tradición religiosa. Yo creo que la semana que viene, por fuerza, vamos a irnos acercando de una manera o de otra a ese Dios de Rilke, ¿no? Aquí lo tenemos. Quiero pasarles una imagen en una visita con Lu Andrea Salomé al poeta, y que Maffer me corrija porque esto es impronunciable, supongo que es Spiridon Drozhiesin, pero aquí está, en su viaje a Rusia, de este viaje que va a encontrar expresión, ¿no?, en las historias del buen Dios, en el libro de Horas, dedicado a Lu, que se va a publicar en 1905. En casi todas las obras del poeta hasta el final de su vida hay huellas de este viaje a Rusia. Es difícil pasar Rusia en tan pocos minutos, pero bueno, así como llegamos con el poema de Armando, vamos a despedirnos con uno de los sonetos a Orfeo de Rilke, con una imagen que yo creo que puede condensar esta experiencia. Cuenta la misma Lu Andrea Salomé, que un día, al atardecer,
A orillas del Volga, Lu y Rilke encuentran a un caballo escapado de la manada que todavía tenía un madero, ¿no?, atado para evitar que huyera más lejos. De aquí se desprende esta imagen del soneto 20, de la primera parte de los sonetos a Orfeo. Pensando un poquito en la sesión pasada, ustedes me dirán si esta imagen no es tan evocadora como una imagen plástica, a pesar incluso de la traducción. Leo. Pero a ti, Señor, ¿qué puedo ofrendarte? Dime, a ti, que enseñaste a oír a las criaturas. Mi recuerdo de un día de primavera, su anochecer en Rusia, un caballo, venía de la aldea, blanco corcel solitario, el pie de delante sujeto con la traba, para estar a solas con la noche sobre la estepa, cómo batían las crenchas de su crin sobre el cuello, al compás de su arrogancia, con el rudo galope entorpecido, con qué ímpetu saltaban las fuentes de su sangre. Sentía la llanura y de qué modo. Cantaba y escuchaba. Tu ciclo de leyendas se encerraba en él. Su imagen yo te la ofrendo. Bien. Bellísimo, profe. Bellísimo cierre. No, no he cerrado. Ah, ¿no? Ok. No, Yo pensé. casi me voy acercando. Sí. Sí, Es que abruma. Hay mucha materia aquí fluyendo. mucho. Mucho imaginario potentísimo. Pero voy a cerrar en breve, ¿sí? Bien. Porque quiero cerrar como con el puente hacia la sesión de la semana que viene. El final del segundo viaje a Rusia trae la separación de Rilke y Lu. En su libro Mirada retrospectiva, Lu cuenta cómo su amigo era presa a veces de violentos accesos de llanto, de crisis de miedo terrible, de extrañas fobias. Es posible que ella no se sintiera dispuesta a acompañar, digamos, la difícil cotidianidad del poeta. Ellos se separan, ya en Rusia acuerdan separarse, y Rilke deja Berlín, deja Rusia, perdón, llega a Berlín y al día siguiente viaja hacia esta aldea, Worpswede, para descansar en casa de Vogeler, pintor, al que había conocido en Florencia. Worpswede era una modesta aldea situada entre Bremen y Hamburgo, en la que a finales del siglo XIX se reunieron algunos pintores en un clima muy fin de siglo, deseosos de llevar una vida en común, de cultivar un arte libre, antiacadémico, cercano a la naturaleza. Rilke había visitado a este pintor en la Navidad de 1898, se instala definitivamente en agosto de 1900 para reflexionar sobre su experiencia rusa, y como otras veces que vendrán,
cambiar de vida, transformarse. A principios de su estadía, Rilke se queja de la influencia excesiva de esta región y de su gente, pero en la medida en que se va quedando, y aquí tenemos una fotografía de 1900, empieza a vivir un verdadero encantamiento, cuya progresión puede sentirse en sus cartas, en su diario, en su libro sobre los pintores de Worpswede que escribe en 1902. La región le recuerda a la estepa rusa, pero con la cercanía del mar, como en Rusia percibe una fraternidad de hombres que le conmueve, dice que vive allí además una revelación de la belleza plástica, que está aprendiendo a mirar, incluso con la música de Beethoven, dice que tiene allí una primera revelación de la música como ordenadora de ruidos. Un mes después de su llegada, escribe en su diario, esta es la nota, dice: hay dos cosas seguras. Debo aprender mucho de estos seres, estar atento, alerta y ser más agradecido con todo lo que me rodea. Y la segunda, es imprescindible que después de Navidad vaya a París a ver cuadros, a visitar a Rodin y a recuperar infinidad de cosas de las que mi soledad me ha apartado. Mi viaje a Rusia, con sus diarios extravíos, es para mí una prueba infinitamente angustiante de la inmadurez de mis ojos. ¿Pueden los ojos madurar? ¿No? Rilke siente la maduración de su mirada, de sus ojos en estas experiencias. Vamos, yo creo que nos va a iluminar esto la experiencia del aprender a ver de los cuadernos de Malte. En todo caso, en Worpswede, en esta aldea, Rilke conoce a Paula Becker, que fue autora de un conocido retrato del poeta, y sobre todo a Clara Westhoff, con la que se casa al año de estar allí en la primavera de 1901. Y ahora sí, quisiera despedirme con un solo fragmento, elegí un solo fragmento de las anotaciones de Rilke sobre el paisaje de 1902. Creo que con este fragmento sigue el asunto del paisaje, hacemos un puente hacia la sesión anterior y hacia lo que viene. Leo. Desde este punto de vista, parece como si se encontrara el tema y la intención de todo arte en el equilibrio entre el individuo y el todo. Y como si el momento de la exaltación, el momento artístico importante, fuera aquel en que los dos platillos de la balanza mantienen el equilibrio. Y en efecto, sería muy seductor mostrar esta relación en distintas obras de arte, hacer ver como una sinfonía funde las voces de un día tormentoso con el rumor de nuestra sangre, como una obra arquitectónica puede ser a la vez mitad imagen nuestra y mitad imagen de un bosque. Y hacer un retrato no significa ver a un hombre como un paisaje. Y existe un paisaje sin figuras que no esté completamente lleno de la expresión de aquel que lo ha contemplado. Se manifiestan aquí asombrosas relaciones.
A veces están yuxtapuestas en rico y fructífero contraste. A veces el hombre parece proceder del paisaje, otras el paisaje parece brotar del hombre y entonces se ponen de acuerdo en igualdad y hermandad. La naturaleza parece acercarse por momentos, dando incluso a las ciudades apariencias de paisajes, y con los centauros, las sirenas y los monstruos marinos de sangre caprina se acerca la humanidad a la naturaleza. Pero lo que importa siempre es esta relación, y no en último lugar en la poesía, que precisamente es la que más sabe decir del alma cuando expresa paisajes y que debería desesperar de decir lo más hondo del hombre si éste se irguiera en ese espacio vacío y sin límites en que Goya gustó de situarle. Bueno, ahora sí, hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias, profe. Si quiere, quito la pantalla para que nos vea a todos. A ver. Puedo, ya voy. ¿Estamos bien en tiempo? Sí, estamos muy bien. Quien quiera comentar algo, preguntar, participar. Yo siempre estoy aquí de primero para preguntar. Debe ser Jos, ¿verdad? Pero Sí, ahora aquí no veo. estoy. Ya va, Jos, que de Sí. pronto me perdí aquí. No se preocupe, profesora. Y no veo como un negro. Ahora sí. Sí. ¿Nos ves a todos? No, pero creo que los voy a ver. En la medida que hablemos. En la esquinita puedes pulsar la opción de galería. Ahí estoy, ahora sí. ¿Verdad? Me imagino. Ahí estoy bien. ¿Tú te ves? Sí. ¿Sí? Nos vemos todos. Perfecto, profe. Jos. Sí, aquí estoy, profesora. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias otra vez. Hoy no voy a llorar como la vez pasada. Me encantó, digamos, ese recorrido que usted nos lleva a hacer para mostrarnos ese entrenamiento de la mirada de Rilke, ¿no? Muchísimas gracias. Yo pensaba que a veces uno podría confundirse porque Rilke con insistencia nos muestra esto de que el arte conduce hacia sí mismo, ¿no? Como que ese es el fin del arte, al menos en las lecturas que yo he hecho. He visto esto como con insistencia. Sin embargo, la soledad, digamos que él busca es como precisamente esa serenidad para acoger lo otro, ¿no? Claro. Para que ese comercio con el mundo sea, no sé si lo más puro posible, pero Claro, sí, ¿no? lo que conecta a Rilke, lo que va a conectar a Rilke justamente con Rodin y con Cézanne, es la oportunidad como, es decir, ese retorno a sí mismo, ese verse a sí mismo, no es propiciar la efusión sentimental, lírica, yoica de sí mismo, todo lo contrario, es otra cosa, es permitir Sí, que sí. es verse a sí mismo como un paisaje autónomo, como un paisaje ajeno a uno, ¿no? En el que pueda ocurrir, dice Rilke con sus palabras, una liberación de nuestro destino, justamente. Correcto. Y yo recordé tengo este librito que es la correspondencia, tal vez me adelanto demasiado y esto lo vamos a ver más adelante, pero pensaba en que cuando él no tiene esos momentos, cuando no es capaz de cultivar esos momentos de soledad fructífera, él se angustia, ¿no?
estás hablando de la correspondencia Con Lu, con Lu Andrea Salomé. Ajá. sí, en 1914, ¿no? Ujú. Y recordé el pasaje este que es bastante conocido, el de la anémona, ¿no? Cuando él dice, yo soy semejante a la pequeña anémona que vi un día en un jardín de Roma, tan ampliamente abierta durante el día que ya no podía cerrarse de noche, ¿no? Él se queja, digamos, de que cualquier ruido lo perturba, de que está como abierto, demasiado abierto al exterior, es como demasiado otro. O sea, Ujú. no... y bueno, luego lo calma, ¿no? Diciéndole que es un proceso, porque él pierde como la paciencia muy rápidamente cuando no es capaz de encontrar esa soledad que lo resguarda de alguna manera. Lo expone y lo resguarda al Ujú, mismo tiempo. ujú, ujú, ujú. Bueno, nada, quería solamente decir Sí, eso. sí. Este, y nada, que estoy muy contenta con la clase. Sí. Para seguir pensando en esto que me estás diciendo, porque la soledad de ninguna manera en Rilke es un refugio que lo salva de lo otro, ni del mundo exterior, no, justamente lo expone, y de allí la angustia, ¿no? Lo que pasa es que Rilke, entrar en el mundo Rilke es como entrar en un pulpo, y yo he intentado como seguir la línea que va, ¿no? Por, Ujú. por la mirada, como apartar Sí, tantas pero posibilidades de ver, ¿no? Pero usted no creería que esa búsqueda, digamos, esa apertura de él hacia lo otro, eh, también es una manera, ¿cómo decirlo? Como su manera natural de buscar hogar. O sea, no lo cree. O sea, es exponerse. No, Digo, porque me acaba de decir que no, sí, que no lo ve como refugio. no, Ya. Ok. no. Vale. Rilke, creo yo, eso no significa, yo no soy una especialista en la obra de Rilke, yo soy una lectora, ¿no? Una lectora que lo ha seguido como ha podido desde estudiante a Ujú, a este momento, ¿no? ujú. Por supuesto que en Rilke hay una necesidad, como en todo ser humano, de refugio, Claro. y por supuesto que la hay, pero ni la poesía, ¿verdad? Ni es para Rilke un refugio, todo lo contrario, es exposición. Y Riesgo, ¿no? esa exposición es una manera, además, de tocar lo real, ¿no? No tocar lo real es salvarse, es caer en otra cosa, es la posibilidad de salvarse, ¿m? Es ser esa tía dominguera, ¿no? Que Ujú. hace un arte de filisteos, ¿no? Para el disfrute de filisteos, donde no hay absolutamente riesgo, ni... Ujú. Creo Muy que bien. todo lo contrario, es Ok. exposición, ¿no? Ok, muy bien. Creo. Todo esto es creo. Bueno, pero coincide con Blanchot también, ¿no? Esto. Sí, muy bien. Gracias, entonces. Rafa, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Quiere A que ver, le puedo hacer una pregunta eh, a propósito de Rilke, el arte contemporáneo? uh, No, no quiere. a ver, Es que me estimuló mucho esa reflexión sobre el fariseo, sobre el Filisteo, artista, ah, el, eh, el, el arte de Filisteos, de para... filisteo, sí. Y bueno, porque tiene mucho que ver también con una impresión que tiene Baudelaire un poquito antes de Rilke Ujú, sobre esa relación crítica y
y traumática del artista con el público, con las demandas del público, y cómo el arte contemporáneo, una zona del arte contemporáneo, por mi experiencia del que trata de entender lo que está ocurriendo con el arte contemporáneo, probablemente tiene que ver mucho con este filisteísmo, ¿no? Y algunos artistas en particular me parece que encajarían perfectamente en esa descripción rilkeana de los filisteos, ¿no? Como un arte que se pliega a lo que el público está esperando y, bueno, a lo que el mercado espera, a lo que los coleccionistas esperan. Y me parece que es una reflexión que podría ser muy valiosa, y yo de entrada la voy a adoptar para mis clases de arte contemporáneo, para darle duro a los filisteos contemporáneos. O sea que te agradezco mucho la cita. Sí, Qué bueno. Eso sí, te sí. lo voy a mandar mañana. Lo Buenísimo, voy a mandar. Sí, chévere. lo había prometido para la semana pasada, pero voy a mandar los fragmentos de la semana pasada y de esta en un solo archivo. Buenísimo. Vale. Un placer, profe. Fue Gracias, súper Rafa. enriquecedor, nutritivísimo, conmovedor, y bueno, lástima que me perdí la primera clase porque no podía, porque estaba dando precisamente arte contemporáneo. La primera clase. Estaba trabajando con algunos filisteos. Que un abrazo grande. Un abrazo, Rafa, gracias. Profesora, otra vez voy a intervenir un momento, perdón. Quería preguntarle, esos fragmentos que citó de la profesora María Fernanda Palacios, ¿pertenecen al mismo prólogo del que habló al principio? Sí, es el Ajá, prólogo es la presentación de María ajá, Fernanda Palacios de la traducción de los cuadernos de Malte de Yolanda Stephens. Ahí ok, está la presentación digamos, todo lo que cité hoy de ella está en esa presentación de los cuadernos de Malte. vale, muchísimas gracias. Okay. Marianela, no sé si quieres comentar algo. No sé, creo que la vi como moviendo el brazo. Sí, Marianela está dando vueltas ahí para llamar la Nela, atención, yo la para llamar la quisiera, atención. yo la quisiera ver porque es que yo no veo a todo el mundo. Ah, Ahí está ella haciendo carantoñas. Gaby, no sé cómo accionar esto Ah, para... Marianela, que ahí está Mafer, estás en mute. Ah, está Mafer. Hola Gaby, hola Rafa. Hola, hola. Hola, No, Nela. qué decir después Con las de, tablas. qué después de, Bueno, Gaby, qué decir después de esta sesión. después, Estoy muda, tengo que ir a estudiar, tengo muchísimos apuntes, quiero Ya, repasar todo. ya, si Nela y Mafer están hablando a la vez, es un cortocircuito terrible. Claro. no Es sé maravilloso. no sé cómo decirles algo. En lo que dijo Rafa, Ajá. sobre A los ver, filisteos, quería añadir para su clase algo que vi resumiendo Rusia, cuando ella dijo que de allí salió la revelación de una piedad y la ingenuidad de una fe. Por eso quizás escribió también, ¿no? Que Rusia fue lo definitivo, lo decisivo, ¿no? Fue Rusia. Entonces, yo creo que eso entra también en el paquete para ver el arte de la vanguardia del otro lado, lo que va a llegar también de allá como vanguardia, con algo de eso, algo de la ingenuidad de esa fe y de la revelación de una piedad ya muy distinta, pero cuando entran los futuristas, cuando entra esa Rusia que vio Rilke en 1910 todavía, es decir, 1905, pero todavía Tolstoy vivo, pero cuando viene ese transiberiano al revés hacia Europa, con toda la carga de las vanguardias rusas. Y Rilke fue un avanzado de haber visto eso, ¿verdad?
y Gaby nos lo hizo sentir hoy con ese, y le agradezco que me llevó a Rusia, que siempre me está esperando. Y gracias a Gaby, me puse un pie con ella allí. Ya está allá, con ella y con Rafa. Gracias a los dos. Rusia nos espera, Mafer. Siempre, no sé si se escucha, Ah, ok. pasar pasar Rusia, pasar la experiencia Rusia, teniendo a Mafer, escuchando, siempre estar en una dificultad muy grande. No sé si esto se oye o se fue. Sí, sí te Se escuchamos. oye, Gaby. se oye, se oye. Oye, Sí. claro que se oye y se llora. Ay, Yo estoy maravillada con haber escuchado por primera vez, así, a viva voz, al profesor Rafael Castillo Zapata. ¡Qué hombre tan divertido! ¿Verdad? Pensé que era más serio, no sé, pero me encantó. Así que Él es maravillosamente divertido. estoy encantada de escucharlo, una fiesta. bueno, yo, mucho gusto, vale. Saludo, profesor, me Vale, encantó, igual. me encantó. Gracias. Mira, y por allí estaba hablando Nela. Ujú. Ananqué, ¿dónde está Ananqué? Nela, Aquí. Mira, Gaby, no te veo, ahora sí te veo. extracto hablaste sobre la sangre caprina y me sacudió. No, no tengo mucho que decir de eso. Volé. Son espacios únicos. Te agradezco muchísimo. Yo- Un abrazo inmenso. Abrazo. Abrazo grandísimo. ¿Alguien más que quiera participar, comentar algo? Anabel está levantando la mano adelante, Anabel. Anabel Petit. Ujú. Puedes encender tu micrófono. ¿Será que se le disparó? Hola, 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 hola. ¿Se oye? Hola Anabel. Hola. No, en realidad fue accidental. La manito le di sin querer, lo juro. Pero bueno, aprovecho y los saludo a todos, a Gaby, a la profe Maffer, al profesor Rafael. Y bueno, mi parte más emocionante de toda la sesión fue cuando lo que mencionó la profe Maffer y cuando enunciabas tú esa misión del poeta de crear a Dios. Eso me conmovió muchísimo. Y bueno, voy a apagar ya porque tengo mucha pena de hablar. Bueno, profe, creo que vamos por culminar la sesión de hoy. Gracias a todos una vez más. Un gusto enorme contigo, profesora, por supuesto. Entonces, quedamos a la espera del envío de los textos y nos vemos el martes que viene. Claro que sí. Gracias Ceci por todo tu apoyo. Y gracias a todos No, ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estupendo, gracias. Gracias, Gracias, Flavia. profe. Gracias, Abrazo grande. Rafa, Flavia. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Todos. Muy emocionante, gracias. Chao, Eda. Nunca, no Chao, hablaste. Elizabeth. No hablaste. Vale. Josu, un gran gusto. Ya nos veremos el próximo martes. Usted es precioso, me encantó. Hasta ¡Ay, luego. qué maravilla! Bueno, valió la Rafa, pena meterse. Valió la pena meterse. Vale, vale. Ahora me Chao, voy chao. contento a escribir. Chao. Beso. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes.